Él es el doctor Pedro Troconis, es presidente de la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, es juez de primera instancia, o fue juez de primera instancia en el Circuito Penal del Estado Lara, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y del Fermín Toro, y quién mejor que él para preguntarle en primer lugar sobre el caso Saad y las nuevas noticias que hay, pero también sobre las elecciones que pretenden hacer en diciembre, y que lo más probable es que las hagan, hablo del narcorrégimen, y la ley antibloqueo que tanto se está hablando últimamente, como si él no hiciera lo que le da la gana. Pero debe haber una explicación por qué, si hacen lo que le da la gana y han violado la Constitución hasta el cansancio, por qué necesitan una ley antibloqueo. Vamos por bienvenido al espacio y darnos esta consulta que le vamos a hacer, ¿sí? Gracias, Napoleón, por tu invitación. Placer para mí es compartir este espacio contigo. Bueno, espero que ese feedback que estoy escuchando no lo sientan los oyentes y videntes. Dice la noticia que apareció en la mañana de hoy, Corte Suprema de Cabo Verde se declara incompetente para decidir sobre la extradición de Alex Saab. Asegura que la instancia judicial devolvió el caso a la Corte de Apelaciones para evaluar medidas solicitadas por la defensa de Saab. Y ya hay algún tuitero que dice que eso es un triunfo para el régimen. Cosa que los entendidos me dicen que eso es totalmente falso y que evidentemente el que escribe eso lo afirma o está con el régimen o con buenas intenciones, pero no sabe de lo que está sucediendo en la justicia por allá. ¿Qué nos dice usted de toda esta noticia? ¿Cuál es la historia? Ok. Bueno, vamos a comenzar por el final. ¿Qué es lo que decidió el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde? Ellos se declaran incompetentes para conocer un recurso interpuesto por la defensa de Alex Saab contra la Corte de Apelaciones que negó sustituir la privativa de libertad que pesa sobre Alex Saab por una medida de detención domiciliaria. Ellos alegaron en aquel entonces que mientras se decide o continúa el proceso de extradición. Si se exilia, si se deporta y a dónde se deporta. Si se extradita o no se extradita. ¿Qué pasa? Entonces, es recordar que el 12 de junio Alex Saab es aprehendido y presentado ante la justicia de Cabo Verde, en donde el tribunal priva de la libertad. Ellos alegan que la privación fue por la existencia de una alerta roja que sale el día siguiente, el día 13 de junio. Y eso es totalmente falso. De hecho, más adelante vamos a conversar sobre una petición que están haciendo ellos al Tribunal de Justicia de la Comunidad de África del Oeste, en donde, en principio, bueno, vuelvo al tema que la privación se debe a una alerta roja, pero que dicha alerta roja es publicada por la Interpol el día 13 de junio. Resulta que la detención obedece a una alerta azul que existía el día 12 de junio contra Alex Saab. ¿Qué es una alerta azul? Que es una persona que puede ser detenida por autoridades en los países donde exista el convenio con la Policía Internacional, conocida como Interpol, porque está siendo investigada, porque existe una investigación en su contra, no con efectos en un momento determinado, porque ya, como la gente piensa, si lo privaron de la libertad es porque cometió un delito. No, es porque pesa una investigación y esa persona puede ser detenida bien para ser interrogada, bien para ser investigada o para iniciarse un proceso de extradición. No se requiere la existencia de una alerta roja para que una persona pueda ser aprehendida. Es más, que no se requiere la existencia de una alerta cuando Cabo Verde tiene conocimientos, porque Cabo Verde suscribió junto con Estados Unidos y Venezuela lo que es la Convención de Palermo. Y Colombia. ¿Perdón? Y Colombia también. Colombia también, que es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en la reciprocidad, la asistencia, la colaboración mutua,
No requiere de alertas ni azules ni rojas de ningún color, sino Cabo Verde como miembro de este convenio, por eso es que dice Cabo Verde, si bien es cierto, no existe un acuerdo de extradición con Estados Unidos, nosotros tenemos suscritos acuerdos internacionales. ¿Cuál es ese acuerdo internacional? La Convención de Palermo. ¿De qué trata la Convención de Palermo? Del proceso, juzgamiento, incautación de bienes de todo aquel que haya cometido delitos de delincuencia organizada transnacional, bien porque pertenezca directamente a una red criminal o bien porque de alguna u otra forma ha colaborado. En este caso, Alex Saab está siendo señalado como el que se encarga de lavar el dinero del régimen de Nicolás Maduro. Es de recordar que el régimen de Nicolás Maduro a nivel internacional está catalogado o tiene en la mira como se tiene en la mira como una organización criminal transnacional. ¿Okay? Entonces, por esta razón, lo detienen las autoridades de Cabo Verde, indistintamente de la existencia de alertas por parte de Interpol. Ahora, bueno, que existía una alerta azul, existía. Que el día 13 de junio llegó una alerta roja, llegó una alerta roja, pero resulta que Cabo Verde suscribió a la Convención de Palermo y esa persona tiene un proceso de investigación en el Distrito Sur de la Florida por el delito de lavado de dinero. ¿Okay? Entonces, de ahí se procede a la detención. ¿Qué pasa? Lo presentan en tribunales, es privado de su libertad, se inicia el proceso de extradición. El proceso de extradición tiene dos fases, una fase administrativa y una fase judicial. ¿Qué dice entonces la fase administrativa que se encarga del ministro de Justicia de Cabo Verde? Ella simplemente revisa que la solicitud que hace Estados Unidos de extradición cumpla con los requisitos establecidos en la ley número 6, así se llama, de asistencia recíproca internacional de Cabo Verde. Cumple con los requisitos de la solicitud de extradición, las cumple y si tiene los elementos iniciales de evidencias que demuestran que la persona tiene una investigación en los Estados Unidos. Y acuerda que se inicia el proceso de extradición y remítele lo que tiene en sus manos al procurador general, al procurador de la nación, que vendría siendo nuestro fiscal general en Venezuela, para que dé inicio a el proceso de extradición. Ahí se abren unos lapsos para que Estados Unidos complemente las evidencias que se requieren, los documentos que se necesitan para iniciar el proceso ante el tribunal competente. Esto se inició. Ellos, mientras tanto, ante la privativa de libertad de Alex Saab, apelaron ante la Corte de Apelaciones de Cabo Verde para no entrar en la jurisdicción como tal, en la jurisdicción territorial que le corresponde. Cabo Verde. Y la Corte de Apelaciones, en cuanto a la medida que ellos pedían, que era la de detención domiciliaria, la Corte de Apelaciones dijo que no, porque estaban llenos los extremos para mantenerlo privado de la libertad. Es decir, es la persona que está siendo señalada como investigada en los Estados Unidos. Existen suficientes elementos aportados por los Estados Unidos que obligan, que involucran o que lo hacen partícipe o autor o presunto autor en estos delitos de lavado de dinero, y peligro de que se pueda fugar de Cabo Verde y entonces se haga ilusoria todo ese proceso porque el hombre se pueda fugar. Y en consecuencia la Corte de Apelaciones dice no, se mantiene privado de su libertad, no hay sustitución por medidas de detención domiciliaria. Ellos alegaron en un momento determinado una enfermedad, no sé si recuerdan que fue trasladado a un hospital en Cabo Verde porque el hombre se sentía mal, pero como que el parte médico no fue suficiente como para decir si de verdad está enfermo, hay que darle una detención domiciliaria o recluirlo en el hospital. ¿Qué hicieron la defensa de Alex Saab? Al igual que nuestra jurisdicción patria en Venezuela, las medidas cautelares no tienen recurso de casación, pero ellos intentaron un recurso de casación ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde. Ya de entrada, como táctica de defensa, no creo que no conozcan que no tiene, pero trataron de llegar al Tribunal Supremo de Justicia. También después no funcionó, se interpusieron una acción de amparo, pero tampoco funcionó porque eso es ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que no tiene nada que ver con el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde. Y el 16 de octubre
el Supremo Tribunal de Cabo Verde dice, mire, nosotros no tenemos competencia para resolver recursos relativos a cambios de medidas cautelares. En consecuencia, eso es una atribución, primero del Tribunal de Instancia, pero por eso remite el expediente a la Corte de Apelaciones, que ya había decidido, pero con la sugerencia de que analice todas las denuncias que ellos presentaron en su recurso, como que existe violación de derechos humanos, como que los jueces no han respetado el debido proceso, como que han vulnerado el derecho a la defensa. Y todo lo que dice la defensa para dar todo lo que larga dicen ellos. y tratar de sacarlo. Exacto. Con esta decisión, fíjate que no favorece ni es una victoria para el régimen, sino al contrario, es una victoria para la justicia, porque la defensa trató de como no inducir en error, porque ya analizando la justicia de Cabo Verde se ve que tiene jueces bastante centrados y conocedores del derecho. Ellos trataron como que de crear una expectativa de que el Supremo Tribunal de Cabo Verde pudiera darle la libertad a Alex Saab. Y como no sucedió, porque el derecho dice que ellos no son competentes, se declaran incompetentes, entonces, ¿qué hace el equipo jurídico de Alex Saab a la cabeza del juez Garzón o ex juez Garzón? Presentan una solicitud, o dirigen una solicitud al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, en donde denuncian que en Cabo Verde, el gobierno de Cabo Verde y los jueces de Cabo Verde han violado los derechos humanos de Alex Saab. En estos días, aparentemente, Alex Saab aparece con unas heridas, y comienza el equipo de la defensa a decir que las heridas se le han ocasionado sus carceleros y con infiltrados del gobierno de Estados Unidos dentro de la cárcel para una vigilancia más de cerca de Alex Saab, cuestión que no han demostrado ni han presentado ningún tipo de prueba que demuestre ese argumento. Entonces, ¿qué pasa? Como no logran la libertad en Cabo Verde, entonces trata, que es desde un principio, fue dicho por Baltasar Garzón, que él trata como que de intimidar al gobierno de Cabo Verde utilizando la jurisdicción internacional, y es donde acude, inclusive dice que participa un relator de las Naciones Unidas para denunciar a los jueces ante este Tribunal de Justicia de la Comunidad de África Occidental, para denunciar al gobierno de Cabo Verde y que no existe ningún tipo de imparcialidad dentro de la justicia de Cabo Verde a favor de Alex Saab, que existe una irregularidad en el proceso, que él siguen con el argumento inicial de que él era un agente de negocios del gobierno venezolano, en consecuencia tenía una inmunidad por su condición de agente diplomático, cuestión que tampoco pudieron demostrar. Dicen ellos que las autoridades de Cabo Verde desaparecieron aquella documentación, pero tampoco han aportado una nueva documentación, solo inicialmente las palabras de Jorge Arreaza, que decía que era agente de negocio, agente diplomático del gobierno venezolano, pero que más nunca dijo nada sobre Alex Saab. Entonces, en este sentido, no es que el Supremo Tribunal de Cabo Verde se haya declarado incompetente para conocer la extradición, sino que continúa conociendo la extradición como juez en apelaciones, en este caso, pero en lo que se refiere a la medida privativa que pretendía la defensa ser cambiada por una detención domiciliaria, ellos dijeron, no tengo competencias para conocer eso. Ok, y en resumen. En resumen, sigue el proceso de extradición contra Alex Saab. Pero puede durar años, entonces, puede durar meses y meses y meses. Es que la jugada viene por ahí, la denuncia ante la comunidad de África Occidental es porque está próximo a vencerse el lapso para que el Supremo Tribunal de Justicia dicte su decisión en relación a la extradición de Alex Saab. Y hasta ahora, según lo que ha sucedido hasta ahora,
¿Hay algún tipo de posibilidad, ¿no?, de que sea extraditado a los Estados Unidos? Mira, en principio ya existe una decisión que acuerda la extradición. Esa decisión es la que está siendo revisada en recurso ante el Supremo Tribunal de Cabo Verde. De acuerdo a los elementos acompañados a la petición de extradición por los Estados Unidos, existe completo el expediente de investigación que lleva la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Y eso es suficiente elemento para extraditar a una persona, porque lo único que pudiera tener como la negativa a una extradición es que el delito sea político, lo cual no lo es. Que el delito sea de persecución política, no lo es. El delito está consagrado en nuestra legislación patria, dentro de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, y en la jurisdicción internacional, en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocido como Convención de Palermo. Entonces, como ven que se cumplen todos los requisitos y todos los soportes fácticos para la procedencia de la extradición, y está próximo al vencerse el lapso para dictar la decisión, es que viene esta nueva oleada de ataques por parte de la defensa de Alex Saab. Ese es mi resumen, mi conclusión muy personal, porque ellos en el proceso no han aportado ni un elemento que desvirtúe que no existe la investigación en los Estados Unidos por delito de blanqueo de capitales. Eso no lo han podido. Vamos con la segunda noticia. Acaba de salir que la Unión Europea no reconoce el proceso electoral convocado por Nicolás Maduro. ¿Eso qué significa y cuál es la importancia de que la Unión Europea no reconozca ese proceso electoral? Mira, es presión internacional. Al igual que Estados Unidos no va a reconocer, el gobierno de Donald Trump no reconoce esas elecciones del 6 de diciembre, y no las reconocen no por crear una presión, simplemente porque no gusta el gobierno de Nicolás Maduro. Es que la presión se ejerce porque la decisión de ir a elecciones el 6 de diciembre es inconstitucional. Y es inconstitucional porque su origen nace fuera de las normas establecidas en la Constitución, y todos lo sabemos. La pregunta: ¿quién designó a las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral? La respuesta: el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, que tiene secuestrada la sede de dos pilitas en Caracas. Bueno, entonces Nicolás Maduro también es un presidente ilegal, y así todo, en muchos países europeos, ¿no?, reconocen, entre ellos Inglaterra, Gran Bretaña, reconocen a Maduro como el presidente, no a Guaidó. El tema es, acuérdate que la usurpación, o lo que nosotros llamamos la usurpación de Nicolás Maduro, fue en aquellas elecciones en donde, si la memoria no me falla, era Henry Falcón el opositor. Y que esas elecciones también tenían unos vicios de inconstitucionalidad, porque fue convocada inclusive por Nicolás Maduro. Y el Consejo Nacional Electoral lo que hizo fue organizar las elecciones. Y de ahí en adelante, si países quieren reconocerlo como presidente, algunos intereses deben tener. Pero dentro del marco legal, dentro de nuestra justicia patria, Nicolás Maduro, este periodo de Nicolás Maduro, que no se le puede llamar periodo, esta extensión de su periodo presidencial, desde aquel entonces con Enrique Capriles Radonsky, porque para mí es una extensión ilegal, inconstitucional de su periodo presidencial. Pero un momentito, mucho antes ya todo era ilegal, porque después del 11 de abril, en que Chávez Frías se entregó a los militares, no con una pistola, sino él realmente fue caminandito por allá. Desde ese momento,
cuando inclusive el Tribunal Supremo de Justicia de entonces de Venezuela lo declaró que era un vacío de poder y no un golpe de Estado, sino un vacío de poder. El 11 de abril no hubo ningún golpe de Estado, sino dígalo usted, ¿no? Que creo que Chávez reaccionó diciendo pusieron la torta o pusieron una mierda, una vulgaridad. La plasta. La plasta esa. La plasta. Desde ahí en adelante, desde su regreso, porque él renunció, además, de puño y letra, está su puño y letra renunciando, todo eso desde el regreso de Chávez, todo eso es ilegal. Entonces, todo lo que firmó Hugo Chávez, todo lo que firmó Maduro es ilegal. Bueno, inclusive estando en Cuba, ya en sus últimos días de vida, aparecen decretos, resoluciones, oficios firmados por Hugo Chávez. Y cuando supuestamente la actividad presidencial en ese tipo de actuaciones tiene que ser dentro de la jurisdicción patria, no fuera de la jurisdicción patria. Cuando él está fuera, siempre debería quedarse un presidente encargado por ese periodo que él va a estar fuera del país. Bien sean gestiones de negocios, bien sean gestiones de acuerdos internacionales, bien sea... Pero eso no existió, él estaba, y es un hecho notorio comunicacional que él estaba en Cuba tratándose su enfermedad. Más, seguía gobernando desde Cuba. Bueno, y seguían firmando desde Cuba. Bueno, exactamente, bueno, así dicen esa parte, ¿no? Ok. Y que, otra cosa, un tercer titular. O sea, bueno, para resumirte un momentico, si hay países que no reconocen a Maduro, debe existir algún tipo de interés en esos países de darle ese carácter de presidente, a sabiendas de que ellos pueden investigar todo el marco jurídico de esas elecciones que él se proclama presidente. Ok, el tercer titular que está en la boca de mucha gente es la ley antibloqueo. ¿Por qué se han escandalizado tanto con esa ley antibloqueo si de todas formas Maduro y su banda hacen lo que le da la gana con la Constitución? Sí, Napoleón, el tema no es que hagan lo que le da la gana, el tema es que se le permita hacer lo que le dé la gana. Y se les permite hacer lo que, ni siquiera que se le permite, porque forzosamente yo creo que ya la gente se ha acostumbrado a que hay que dejarlo que haga lo que le dé la gana, porque si no eso implica un ataque al pueblo. Como existen pruebas de las manifestaciones donde evidentemente han lanzado a la guardia, ejército a la calle, y el venezolano ha entendido que hay una manera de protestar sin salir herido y lo más grave, muerto. Ahora bien, una cosa es que hagan lo que les dé la gana y otra cosa es que hagan lo que está en las leyes. Eso los hace delincuentes. Toda persona que actúa fuera de la ley, todos sus actos son ilegales y en consecuencia son inexistentes. Porque una cosa es decir, y ese es el error que a veces cometen muchos colegas, de decir, lo que dicta Maduro, esta ley antibloqueo es nula, porque no pasó por la Asamblea Nacional, no pasó por las discusiones de la Asamblea Nacional, fue acordada y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea Nacional Constituyente a su vez tampoco es legal. No se le puede decir que es nula, esa ley no es nula, esa ley es inexistente, porque decirle que es nula significa que la ley tuvo un proceso establecido en nuestra Constitución, adelantó un proceso regular que lo consagra la Constitución y las leyes, pero tiene un vicio de nulidad. Y ese vicio de nulidad puede ser atacable ante el tribunal respectivo. Ese es el error al llamarla nula. No, esa ley es inexistente. Ahí no entramos en vicios de nulidad, o lo que la hacen nula. Es inexistente porque todo lo que está al margen de la ley no existe. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué ganan ellos con aprobar ellos el narcorrégimen, la ley antibloqueo? Ok, yo te voy a dar mi apreciación. ¿Qué necesidad tienen de hacerla? Yo te voy a dar mi apreciación desde mi especialidad. ¿Verdad? Que yo tengo mi especialidad en Derecho Penal, magíster en Derecho Penal, y
he estudiado mucho lo que son las leyes penales internacionales, el Estatuto de Roma y la Convención de Palermo, entre otras. Y esta ley es más peligrosa de lo que muchos imaginan. No es solo discutir su inconstitucionalidad. No es solo discutir que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Esto es más grave aún, porque la ley se abroga facultades de que siempre y cuando cualquier inversión que favorezca al país se hará, o acuerdos suscritos entre gobiernos y particulares o con otros países, se mantendrá en reserva, en confidencialidad. O sea, va a existir cláusulas de confidencialidad. Nadie va a saber con quién se suscribió el contrato. Nadie. Pero lo que es peor aún, que exigencias de leyes en Venezuela que colidan con el fin de esta ley, que es buscar las inversiones para el país Venezuela y superarlo y sacarlo de la crisis económica, lo que colida con la ley antibloqueo no tendrá, será descartado, será desechado, será derogado porque choca con esta ley, y entre ellos viene lo que establece la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que los bancos y empresas tienen la obligación que cuando vean movimientos extraños de cuentas o contratos extraños con cantidades exorbitantes, deben automáticamente reportarse, lo que llama uno al día a día, prender las alertas, porque hay movimientos extraños de dinero. Si la ley va a encargarse de derogar estas normas para mantener el secreto de las operaciones, significa que se ha creado una ley al margen de la Constitución, al margen de otras leyes, para sembrar en Venezuela o crear en Venezuela un gran paraíso fiscal en donde cualquiera puede ir a lavar el dinero que haya obtenido de manera ilícita, irregular, ilegal. Venezuela se va a convertir, a través de esta ley, en la gran lavadora de dinero, del narcotráfico, del terrorismo, de los traficantes de armas, de los tratantes de blancas, que van a ver en Venezuela el país para invertir y poder darle legalidad o legitimar el dinero que han obtenido de manera ilícita. Desde el punto de vista, este análisis no es porque el régimen no me cause simpatía ni nada por el estilo. Lean la ley antibloqueo, lean la confidencialidad que establece la ley antibloqueo. Nadie debe saber, en caso de inversiones en Venezuela para sacarla de la crisis, nadie puede, ni puedes preguntar de dónde vino ese dinero. Los bancos no podrán dar alertas de movimientos extraños en cuentas. Los registros tampoco podrán dar en cuenta las compras de viviendas, las notarías de vehículos, y comenzarás, y veremos en Venezuela, un resurgir de construcciones y de otro tipo de actividades de entretenimiento, ¿ok? A raíz de la existencia de esta ley. Pero de todas formas, no queda constancia en los bancos de que pasó por ahí ese dinero, aunque no tengan que oficializarlo. Quedará constancia, pero ya los bancos no podrán dar las alertas a los organismos respectivos. Claro, no podrán dar las alertas a los organismos venezolanos. No le harán caso. Ajá. Le dirán, sí, no digas nada. ¿Ah? Pero sí a los internacionales, porque los banqueros... No, pero es que las operaciones van a ser en Venezuela, Napoleón. Claro, pero los banqueros... que los dineros vengan de afuera para ser invertidos en Venezuela. Sí. Bueno, sí, claro. Porque de todas formas los banqueros, por mucho que le puedan sonreír unos más que otros, o unos y otros no, al narcorrégimen, ¿no? Ellos son
están también afectados por las medidas del narcorrégimen durante todos estos años. Entonces no creo que puedan estar muy contentos con el sistema que tiene ahora Venezuela. De manera que si pueden darle prueba para la justicia internacional, se las darán, supongo yo, ¿no? Sí, pero estamos hablando de justicia internacional. Pero Venezuela se va a convertir en un gran paraíso fiscal, un gran paraíso de inversiones. Y mientras todos estén en Venezuela, bueno, ellos ya saben que están encarcelados en Venezuela. Y seguirán encarcelados en Venezuela, pero invirtiendo su dinero, estará seguro en Venezuela porque saben que afuera de las fronteras del país, ese dinero está corriendo riesgo porque se lo pueden incautar, se lo pueden descubrir que dónde los tienen, está pasando ahora. como está pasando ahora. Entonces, ¿cuál es la solución de evitar que me quiten más dinero de esta red criminal, de esta delincuencia organizada transnacional que tiene su origen en Venezuela, asociada con bandas como con carteles del narcotráfico, asociadas con terrorismo, asociadas con tráfico de armas y tratas de blancas, y para ustedes contar la cantidad de delitos? Y ahora tú vas a tener un paraíso en donde tu dinero va a estar seguro, donde tu inversión va a estar segura, porque no te la van a incautar. ¿Cuántas propiedades a distintas personas allegadas al régimen de Nicolás Maduro han incautado acá en Estados Unidos? Son millones de dólares. Ha sucedido en Europa. Entonces ellos, a través de esta ley, es una carta blanca para traer todo el dinero a Venezuela y tenerlo en Venezuela. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, esto es, vuelvo y te repito, una conclusión a la que llego yo, de repente no sé la cierta, pero yo creo que ellos están buscando en dónde tener, dónde salvaguardar el dinero que se han robado del país, utilizando mal el término robar. Bueno, bien interesante, porque son las noticias que, las nuevas noticias que la gente comenta, ¿no? Aparte de las necesidades de que si no hay electricidad, no hay agua, siempre no hay gasolina, en fin. El caso de Alex Saad, que además nos explicó toda la historia y cómo está en este momento. El caso de la Unión Europea, que al igual que Estados Unidos ya oficialmente no va a reconocer el proceso electoral de diciembre, y lo de la ley antibloqueo y todo lo que significa, que le confieso, no, no sabía que era tan extraordinariamente grave. Grave. Pero eso significa también que todo lo que se está haciendo y esa lucha que se está haciendo contra el narcorrégimen está funcionando. Todo lo que son las sanciones, todo lo que es que está realmente funcionando y que le está afectando. ¿Okay? La ley, el título real de la ley no sería antibloqueo, sería ley de legalizar dineros corruptos. Bueno, eso es lo que ellos no van a decir, porque ellos dicen siempre todo lo contrario a lo que hacen. Ley para legalizar dineros corruptos. Ese sería el verdadero nombre de la ley. Espero que les dure poco. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pedro Troconis. Vuelvo a recordarles que es el presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, del auténtico, del legal, juez de primera instancia en el circuito penal del Estado Lara, pero ahora está en el exilio, y fue profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y en el Fermín Toro. De verdad que muchísimas gracias, bien interesante, y gracias por ponernos al día, ¿sí? Gracias a ti, Napoleón. Siempre a tu orden.